Capítulo 1. Retrato familiar. El pensamiento político de nuestro perfecto idiota. A los 30 años, nuestro personaje habrá sufrido una prodigiosa transformación. El pálido estudiante de la célula tendrá la personalidad de un político profesional. A los 40, metido en la política, tendrá protagonismo dentro de su partido y dispondrá de unas buenas parcelas burocráticas. A los 50 años, después de haber sido senador y tal vez ministro, empezará a pensar en opciones como candidato presidencial. Capítulo 2. El árbol genealógico. El autor expone la raíz de la cual proviene la sociedad latinoamericana y hace hincapié en que la situación actual latinoamericana en los aspectos social, económico y cultural no se han desarrollado en igualdad con respecto a los países de Norteamérica, que ellos sí han logrado un desarrollo constante desde sus inicios, según el estudio del chileno de nombre Francisco Bilbao, escritor y sociólogo que vivió en las épocas de 1840. Esta fase capitalista sería provisional, y estaría caracterizada por impecables formas democráticas de gobierno, aunque se orientaría por 5 inexorables planteamientos radicales expresados por el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, en su manifiesto de 1924. Capítulo 3. La Biblia del idiota. En el último cuarto de siglo el idiota latinoamericano ha contado la notable ventaja de una especie de texto sagrado llamado Biblia, en donde se anotan todas las tonterías que circulan sobre la izquierda festiva. Con esto nos referimos a las Venas Abiertas de América, Eduardo Galeano, 1971. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, no se enteraban de que dependían del país vecino. La región América Latina sigue trabajando de sirvienta, ya que sigue siendo la mayor exportadora de petróleo, hierro, cobre, carnes y algunas verduras. Capítulo 4. Somos pobres, la culpa es de ellos. El subdesarrollo de los países pobres es el producto histórico del enriquecimiento de otros. En última instancia, nuestra pobreza se debe a la explotación de que somos víctimas por parte de los países ricos del planeta. La culpa de lo que nos pasa no es nunca nuestra, siempre hay alguien, una empresa, un país, una persona responsable de nuestra suerte. Se da el placer morboso, créenos víctimas de algún despojo, y les encanta culpar a algún malvado de nuestra creencia. La lógica es apabullante. No habrá pobreza cuando no haya diferencias. ¿Significa esto que cuando todos sean pobres no habrá pobreza? Todos los gobiernos que se han propuesto eliminar la pobreza a través del método de eliminar las diferencias han conseguido reducir mucho las diferencias, pero no porque todos se hayan vuelto ricos, sino porque casi todos se han vuelto pobres. Capítulo 6. Crear 2, 3, 100 Vietnam. El idiota andino busca inspiración en las Antillas, a pesar de que, si hacemos algo de caso a los estereotipos, nada está más alejado de la festividad tropical que la melancolía andina. Fidel Castro solo tiene obsesión por encadenarse a las axilas de los presidentes democráticos de América Latina. La URNG en Guatemala, sin duda, ha parido historia al provocar 100.000 muertos en más de 3 décadas de guerra. Capítulo 7. Cuba, un viejo amor ni se olvida ni se deja. La relación sentimental más íntima y duradera del idiota latinoamericano es con la Revolución cubana, desde 1959, cuando de Barbudos, en cuya cresta flotaba Fidel Castro, descendió desde las montañas cubanas sobre La Habana antes de la revolución. Cuba era un país atrasado y corrupto al que el castrismo salvó de la miseria. Fueron la pobreza y la inconformidad social de los cubanos lo que provocó la revolución. Capítulo 8. El fusil y la sotana. La teología de la liberación subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y político que opone pueblos oprimidos a clases opresoras. Iglesia como su estado de la lucha de clases. El Concilio Vaticano II, que tenía la muy decorosa misión de poner a la Iglesia al día y de devolver al cristianismo una cierta unidad, quebrado desde hace como 1000 años. Capítulo 9. Yankee Go Home. Entre todos los síntomas externos del idiota latinoamericano, probablemente ninguno sea tan definitorio como el del antiyanquismo. Es difícil llegar a ser un idiota perfecto, redondo, sin fisuras, a menos de que en la ideología del sujeto en cuestión exista un sustantivo componente antinorteamericano. El antiyanquismo latinoamericano fluye de 4 orígenes distintos: el cultural, anclado en la vieja tradición hispano-católica; el económico, consecuencia de una visión nacionalista o marxista de las relaciones comerciales. Capítulo 10. Qué linda es mi bandera. Nace en la independencia y se consolidó a lo largo de la República. Dice que el nacionalismo ha traído personajes fascinantes al igual que a monigotes grotescos, en donde en todos los casos han contribuido en el infantilismo económico, es decir,
que hacen ver solo una parte de la historia, así bien como se dice que el nacionalismo es una importación europea y es un comportamiento político. En Latinoamérica está el caudalismo, este está presente desde la independencia, cuando la política adquiere una dimensión heroica amparada en la fuerza militar. Capítulo 12. Ahí viene el lobo feroz. El autor del libro hace una referencia a las palabras de Marx, refiriéndose a que el comunismo en aquel entonces era un sistema que causaba terror entre la gente y además estaba próximo la caída del comunismo en varios países de América Latina. En décadas pasadas, se implementó un sistema social, en donde el gobierno era el benefactor del pueblo y como él mismo tenía todo a su servicio no tuvo la necesidad de esforzarse. Debido a la poca productividad el Estado cayó en crisis como por ejemplo Nicaragua y Bolivia.